Estoy enviando el Classroom a los demás alumnos para que vayan ingresando. Muy bien, he enviado a varios alumnos también el enlace para que puedan ingresar al Classroom y podamos empezar. Ya. Muy bien, estando bien el audio, muy buenas tardes, estimadas alumnos, estimadas alumnas. Vamos a revisar ahora la segunda parte de la clase de psicopatología, que tiene que ver con un repaso sobre las bases biológicas de la atención, orientación y luego las alteraciones que pueden haber en este terreno. ¿Está bien el audio? Está todo en orden, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, podríamos decir de que una de las funciones más importantes que tiene el ser humano es la conciencia. La conciencia, que es esa capacidad de darse cuenta, la capacidad de poder percatarse del entorno, de lo que está frente a uno, pero también de lo que está dentro de la mente. Esta conciencia solo podría ser posible a través de una adecuada atención y una también adecuada orientación. Entonces, la atención es fundamental para la conciencia. Y para que esto pueda desarrollarse es necesario que haya una capacidad meridiana de que esta conciencia esté vigil, está en una situación de despierto, y la atención debe tener toda la capacidad de poder de tener la posibilidad de recibir toda la información y ponerla hacia la corteza, hacia la conciencia. Entonces tenemos que determinar que hay una serie de neuronas pequeñas que están muy comunicadas entre sí, si bien tienen axones más o menos cortos, pero sus dendritas son múltiples y de esta manera hacen una importante conexión de ese grupo de células que se llama formación reticular. Esto se ha estudiado mucho y se ha visto que tiene una relación muy grande, muy importante con el nivel de atención. Entonces vamos a ir desarrollando este sistema de neuronas que forman esta sustancia reticular y que determinan la atención. Los estudios de la formación se iniciaron cuando investigadores descubrieron que la sección del tronco cerebral por encima de los tubérculos cuadrigéminos producía un estado de sueño o coma en el sujeto, a pesar de que el sistema sensorial estaba intacto, la vista, el oído y todo esto, pero básicamente la sección de esta parte del cerebro provocaba alteraciones importantes en el nivel de alerta. Entonces se supuso y se empezó a darse cuenta que la formación reticular producía el alertamiento y tenía esta capacidad de poder conectarnos conscientemente al mundo a través de la atención. La destrucción de esta sustancia reticular producía coma. Entonces, este investigador denominaron a esta estructura que está por detrás del bulbo de la protuberancia y del encéfalo, sistema activador reticular ascendente. Cuando se estimulaba esta área, se veía que la activación es difusa, que todo el cerebro es como si se encendiera y la atención es general. Y esta es parte de todo lo que podría entenderse como una activación del sistema reticular activador. Pero también se dieron cuenta que esta atención difusa también podía focalizarse. Entonces, de esa manera se dieron cuenta que había un sistema talámico reticular que enviaba fibras activadoras a zonas más restringidas. Entonces, se pudieron dar cuenta que hay un sistema que enciende toda la corteza y eso tiene que ver con la activación de la atención general. Es como tener la impresión de estar frente al mundo
y recibir toda la información del mundo que viene a nuestro sistema y a nuestra corteza. Pero para focalizarla, esta atención, teníamos que recurrir al sistema talámico reticular. Y eso es muy interesante porque se requieren estos dos tipos de atenciones para funcionar. La que ustedes están ahora manejando sería una activación más focalizada a través del sistema talámico reticular, obviamente, ¿no? Entonces, básicamente detrás de estas estructuras está cruzando el sistema reticular activador, que lo vamos a ver en un diagrama más adelante. Entonces, el sistema activador reticular ascendente son estas fibras que están en la parte posterior del bulbo de la médula del mesencéfalo y que están teniendo la función de enviar a través de sus fibras un sistema de alertamiento a nivel de toda la corteza. Estas fibras penetran en forma difusa en el interior de muchas áreas de la corteza cerebral. Entonces, muchas de ellas directamente están yendo hacia la corteza y algunas harán una estación en el tálamo y tendrán entonces esa conexión tálamo reticular, evidentemente. Entonces, la destrucción, decíamos, del sistema reticular activador ascendente producía un sueño permanente en los animales y en el hombre también un sueño profundo. Podía despertar con estímulos intensos, pero no llegaba a darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor en función de que la corteza requería de esta atención plena para ubicarse. Ahora, otros estudios muestran que el sistema activador reticular ascendente constituye un circuito que va de la formación reticular a la corteza, pero también se ha visto que hay fibras de la corteza que vuelven a la formación reticular, que sería un modo de retroalimentación. Entonces, la corteza también envía fibras hacia este sistema reticular y hay esta forma en la cual en diversos estados de conciencia la atención también funciona. Este ejemplo de ida y vuelta de la forma reticular que enciende a la corteza o que la corteza envía fibras hacia la formación reticular se ve en la experiencia de la madre que está durmiendo. Ustedes imagínense una mujer joven, un bebé, está descansando, está agotada, ha hecho los cuidados de la casa, se ha ocupado de atender al esposo, de cuidar a los hijos, al bebé, y muy cansada se va a dormir. Ella cuando está durmiendo puede pasar una movilidad, un camión, y ella no despierta. No despierta porque está agotada y está cumpliendo sus ciclos de sueño. Un estado diferente de la conciencia, ¿verdad? En el sueño mori, no mori, todos esos procesos. Pero de repente el bebé gime, hace un sonido diferente y de repente ella despierta y observa cómo está su bebé. Entonces, ese despertarse ha sido más por una estimulación cortical hacia la sustancia reticular que a la inversa, porque hay un sistema que está pendiente de ese tipo de interacción, de esa ocupación y de esa, diremos, atención selectiva que puede ocurrir. Entonces, esta es una muestra en que hay una vía de ida y vuelta de la corteza hacia el sistema reticular. ¿Sí? Ahora bien, siguiendo con este tipo de investigaciones y de actividad del sistema articular de actividad ascendente, se han hecho pruebas de colocar microelectrodos en esta área y ponerle una carga progresivamente creciente. Cuando esta estimulación más o menos abarcaba 2 voltios, había un sistema de alertamiento en los animales. Cuando llegaba a 4 voltios, había un miedo aparente y en 6 voltios había un terror y fuga. Entonces, la estimulación progresiva de la formación reticular tenía ese tipo de cambios comportamentales. Curiosamente, también se ha visto que los estimulantes, como las anfetaminas y la cocaína, producen en pequeñas dosis pérdida del sueño y alertamiento. Son estimulantes y hacen entonces que la persona esté un poco más activa en ese sentido. Pero es paralelamente como si se utilizaran pequeñas estimulaciones
eléctricas en esta área del cerebro. ¿Por qué? Porque cuando las dosis son más elevadas de anfetaminas y la cocaína que se dan en la clínica, las personas pueden presentar miedo por ideas de persecución, pueden también presentar pánico, incluso llegar a una psicosis paranoide, una alteración en el pensamiento donde las personas tienen la experiencia, la impresión de que los persiguen, hay una especie de complot y tienden a esconderse y a tener temor de interrelacionarse. También la adrenalina puede producir una forma de activación del sistema reticular activador ascendente. Pero esta activación de la adrenalina es una activación general de toda la corteza. Es como que todo el sistema de atención se dispara. No hay una selectividad en la atención. No se puede focalizar adecuadamente la atención. ¿Por qué? Porque de manera indiscriminada toda la corteza se está estimulando a través de la adrenalina. Otro concepto es el de alerta vigilia, que puede llegar progresivamente a ir cambiando hasta el sueño profundo o la extensión difusa. Parece que la función de la formación reticular es doble frente a la información sensorial, de dos maneras. Primero, puede reducir las otras informaciones sensoriales innecesarias. En este caso, significa de que la formación reticular también puede hacer que podamos tener esa posibilidad de focalizar trabajando más en el haz talámico reticular. Es como si nosotros estuviéramos en una conversación, en una reunión donde varias personas están conversando y no estamos conversando con alguien, y lo que hacemos es reducir la información general y escuchar a quien nos está conversando directamente. Si bien toda la estimulación está llegando, también parece que la formación reticular puede reducir la información sensorial que llega y que no es necesaria en ese momento. Están siendo captadas las otras conversaciones, sí, pero la conversación con el interlocutor es lo que está primando y a eso estamos atendiendo. Parece que interviene también la formación reticular en esto. Y de esa manera, la formación reticular integra la información atendida con el resto de datos somáticos y ambientales para que haya un funcionamiento mejor y una mayor selectividad de la información que estamos recibiendo. Y luego, obviamente, todo esto integrado en la corteza, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esta es una forma en la cual la formación reticular es estimulada y estimula, y la corteza es encendida en todas las áreas de una manera generalizada. Y este sería un modelo, por ejemplo, de la estimulación con adrenalina, que hace que toda la corteza se despierte y funcione de esa manera. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, abarcando estos aspectos de psicofisiología de la atención, la información sensorial se va integrando en la formación reticular y de allí va a la corteza temporal y límbica. A la corteza temporal para que tenga relación con la memoria. La memoria está basada en la área temporal. Y límbica porque también tenemos que responder con emociones. Y el sistema límbico es el encargado de que haya una conexión entre la atención y la emoción. Entonces, teniendo interacción con la corteza temporal del sistema límbico, hay una producción de comparación con información recibida con las informaciones del pasado. Entonces ahí está funcionando la corteza temporal. Como están hablando de la memoria, ya están registradas. Y entonces la atención y la conciencia van analizando la familiaridad de la información que recibimos y la significación que tiene para uno. Por eso forzosamente tiene que estar el problema del sistema límbico y la corteza temporal. Ahora bien, la acción de la corteza sobre la formación reticular también se denomina respuesta de orientación, que básicamente es dirigir la cabeza y la mirada hacia una fuente del estímulo con cambios neurovegetativos. Esta es una relación directa de la formación reticular con el sistema límbico. El sistema límbico está en relación con las respuestas emocionales junto con la amígdala. Por lo tanto, este tipo de relación de la formación con el sistema límbico
hace que podamos nosotros ejercitar esas respuestas de lucha o huida, de acuerdo a la estimulación, de acuerdo a la respuesta temporal y de acuerdo a la amígdala cerebral. Entonces, todo este circuito también de la atención se dispara y hay una respuesta de tener que prepararse para luchar o por huir, también todo con el sistema endocrino y probablemente el cortisol. Entonces, comprendiendo todo este sistema de conexiones que hay con la corteza fundamentalmente de ida y vuelta, también con el sistema temporal, también con el sistema límbico, también con la amígdala y todo eso, entonces se ha visto que la atención puede ser, diremos así, compuesta de varias formas de atención que integran esa respuesta también cortical y de la conciencia. Entonces se habla que hay una atención focal, una atención sostenida, una atención selectiva que es alternante y una atención dividida que es simultánea. ¿Cómo podríamos explicar eso? Muy bien, en la atención focal ustedes se darán cuenta que está el haz talámico reticular funcionando y ustedes pueden enfocar la atención a un determinado estímulo. Pueden ustedes empezar a leer un libro, estudiar, aunque haya música, pueden focalizar en la lectura y concentrarse en eso a través de esa atención focal. El ejemplo que yo podría darles es como que la atención en general es como un cielo totalmente estrellado. Esa es la atención que está llegando y un encendido de toda la corteza. Pero hay un faro que empieza a iluminar la noche. Ese faro es la atención focal. Entonces, ese faro que ilumina la noche es lo que propositivamente ustedes están haciendo. Esto es interesante también en el sentido que cuando ustedes están o van a estar en una consulta y están enfocados con un paciente y están hablando, muchos de los ruidos de afuera se pierden. El ruido de los autos que pasan por su ventana, algún sonido que hay en la sala de espera, como que se pierden, porque están focalizando en una atención y solamente lo que les importa y lo que están escribiendo de información está funcionando. Una vez que han dejado de estar en esta atención focalizada, recién se percatan de que los autos están pasando por debajo de la ventana, que hay algún murmullo en la sala de espera. Pero la focal es muy interesante que se puede ejercitar de esta manera. La atención sostenida es diferente y se ve más en las personas que no pueden dejar de pensar y atender algo que está dando vueltas en su mente. Es un poco las personas obsesivas. Las personas obsesivas tienen una idea en la mente, están dando ideas, están pensando en eso, y esa idea que da vueltas permanentemente sobre un tema específico hace que la atención esté sostenida en una parte específica de esa preocupación o ese pensamiento. La atención selectiva es lo que se denomina también una charla de cóctel. La atención selectiva se da en un lugar donde están reunidas varias personas, ustedes están conversando con alguien, están hablando y de repente alguien menciona algo que les llama la atención. Entonces ustedes pueden atender ese comentario que han dicho porque han escuchado algo, han escuchado que están refiriendo a un amigo, se están refiriendo a una cosa que ustedes conocen, entonces están en la atención con la persona que están conversando, pero también pueden escuchar la otra conversación, escuchar algo de la otra conversación. Pero para eso tiene que alternarse la atención, no pueden al mismo tiempo escuchar las dos cosas. Están escuchando esto, mencionan algo que les interesa y de repente atienden eso por un momento y luego vuelven a la conversación que estaban teniendo. Entonces, es una forma selectiva, pero es alternante porque van de una a otra atención y luego vuelven. Entonces, no están en las dos, pero en la atención dividida se puede hacer eso. La atención dividida, miren, se refiere al hecho de que uno al mismo tiempo está atendiendo dos actividades mentales. Dos actividades mentales. Esto, el ejemplo podría darse de que usted está en su auto
y están conduciendo y están buscando una dirección. Ahora que hay el GPS, bueno, la situación es mucho más adecuada, pero cuando no había GPS, nos daba una dirección, teníamos que llevar a un paciente a domicilio, entonces llegábamos a la calle, al vacío, estábamos conduciendo, y mientras conducíamos, leíamos el número de la casa, seguíamos conduciendo. Entonces el conducir necesitaba una atención permanente. Uno no puede dejar de tener esa capacidad de atender el evento y al mismo tiempo estar leyendo los números de las casas y ubicándonos. Entonces, no es como la alternante o selectiva, que dejamos de atender esto, miramos el número y volvemos a mirar adelante para seguir conduciendo. No. Seguimos conduciendo y mientras estamos conduciendo miramos un número, checamos el número, seguimos conduciendo, checamos el número. Entonces, simultáneamente estamos teniendo un control de la comunicación y una búsqueda de una información. Eso lo podíamos hacer. Ahora, si la situación estaba muy complicada, había mucho tráfico, no había más que detenerse, estacionarse y buscar el número de la casa a la que estábamos yendo, porque las condiciones no permitían. Pero si no había ninguna otra movilidad, el barrio era tranquilo, ejercíamos una atención simultánea llamada dividida, ¿no? Que es diferente de la selectiva o alternante. Entonces, esto normalmente funciona y tiene que ver con esa compleja actividad cerebral de la atención y el sistema reticular y la corteza que está funcionando y que necesitamos tener una claridad meridiana para poder hacer esto y funcionar con la memoria. Ahora bien, vamos a ver las alteraciones de la atención. Muy bien. Las alteraciones de la atención se pueden definir como las aprosexias, las hipoprosexias, las pseudoprosexias, las paraprosexias y las hiperprosexias. Esto vamos a ir definiendo cada una de ellas. Este material es relativamente nuevo, de manera tal que en esta clase les he subido el resumen de estas alteraciones de la atención como un apoyo a la teoría. Lo tienen ahora en este Classroom, así que lo van a revisar en mayor detalle. Muy bien, ¿cómo vamos a definir las aprosexias? Como su nombre indica, ya se han percatado ustedes, prosexia, atención. Entonces sería una ausencia total de la atención. Bueno, en este caso tendríamos que ver que básicamente puede ser que el paciente tenga una agitación intensa o un estupor. Una agitación intensa donde el paciente tiene movimientos totalmente sin sentido y que no sea capaz de establecer un vínculo con el entrevistador que quiera conversar, hablar con él o llegar a un tipo de control verbal. No, porque la agitación es muy intensa, un estado de estupor que se veía en los estados de depresión grave o también en los estados de esquizofrenia que tenían un desarrollo crónico, donde el paciente no se relacionaba con su entorno. Estaba callado, no hablaba, no emitía ningún tipo de comunicación ni de contacto con el entorno, con su entorno externo, ¿no? Entonces, esto se podía ver en ese tipo de situaciones. Obviamente, los factores en la agitación intensa pueden ser factores orgánicos, como una intoxicación a sustancias y el paciente está agitado y no está pudiendo tener una atención con su entorno. Y esto es una cosa muy llamativa. Y en los factores psiquiátricos, pues les decía, una depresión grave, inhibida, y el paciente no se relaciona con su entorno y no atiende a su entorno, ni es posible que nos responda a los estímulos auditivos, a la conversación. Estos pacientes con una depresión grave miran el piso, no tienen ningún tipo de respuesta a su entorno y parecería que tuvieran una alteración orgánica importante, pero
la historia clínica, la información que nos da la familia, nos ayuda a ver que ha sido un proceso depresivo que ha llegado a un estado de aproxexia o, de acuerdo a gravedad, de hipoproxexia. Vamos a ver las hipoproxexias. Entonces, hay una disminución de la capacidad atencional, pero sobre todo de la atención dirigida, focalizada. Por lo tanto, la persona no está atendiendo adecuadamente en su entorno. En el trastorno del déficit de atención por hiperactividad, hay una disabilidad tan grande que totalmente la persona está distrayéndose con eventos que ocurren, sobre todo se ve más en niños, este tipo de trastorno, y la persona no puede sostener la atención y esta está muy disminuida. Entonces, obviamente, no pueden focalizar la atención ni pueden responder a la información que se les da. Estos niños con trastorno de atención con hiperactividad parece que no escucharan, parece que no entendieran lo que se les dice porque no atienden lo que uno les está hablando, por la importante distraibilidad que tiene. Entonces, la atención está para abajo. En la labilidad, en la atención, en ciertas situaciones de ansiedad, como toda la corteza se enciende, toda la corteza está encendida, no hay una forma de focalizar y por lo tanto hay una disminución de la atención en relación a las respuestas concretas al entorno, porque la atención generalizada está como dispersa y no focaliza. Entonces, esta es también una forma de hipoproxexia. Luego les decía, también en la inhibición de la atención por depresión, no una depresión tan grave como la que puede provocar una aproxexia total, sino una depresión entre moderada y grave, y la persona solamente hablándole mucho, haciéndole preguntas, vamos a obtener alguna respuesta adecuada porque su atención va a estar disminuida. Tenemos que repetir 2, 3 veces algunas preguntas para obtener una respuesta de esta persona porque su atención está disminuida, inhibida, como decimos. Y también se puede ver la hipoproxexia cuando la persona tiene cierto estado de fatigabilidad fácil, como en las personas demenciadas o algunas personas que tienen tumor cerebral, como que no, unos minutos apenas es su adecuada atención y después entran en un estado de disminución de su capacidad de atención, que es la hipoproxexia. Las pseudoproxexias es como una pseudoalteración de la atención. Entonces, esto puede deberse en personas que quieren fingir algún problema de salud y de esa manera hacen a los que no están pudiendo atender adecuadamente y no pueden responder adecuadamente a las preguntas. Estas pseudoproxexias se llaman así porque sospechamos que detrás de esto puede haber algún tipo de fingimiento para una ganancia. Por ejemplo, una persona que tiene que enfrentar un juicio, un proceso, entonces puede fingir que no entiende las cosas, que su atención está baja y todo eso, porque no quiere presentarse ante este proceso. También se llamaba un síndrome de Ganser, a un síndrome que era común en las prisiones, donde los presos fingían alteraciones mentales para poder obtener algún tipo de ventaja, pasar a enfermería, no asistir regularmente a los procesos que debían asistir, y entonces fingían una disminución de su atención. Esto obviamente tiene que ser visto con mucha cautela con el médico, y el médico debería, junto con todo el examen mental, darse cuenta de esto y también darse cuenta de lo que podría haber como ganancia secundaria detrás. Algún experimentado investigador sobre los fingimientos, pseudoproxexias o fingimientos, decía: si hubiera una verdadera disminución de la atención, una hiperproxexia o aproxexia, el paciente
estaría constantemente en una situación de no respuesta adecuadamente a la atención. Entonces, para determinar si estaba fingiendo o no, estaba entrevistando al paciente y el paciente estaba teniendo problemas en la aproxexia y hipoproxexia, no prestaba mucha atención, nada de eso. Entonces él salía, el investigador salía, o el médico, el entrevistador salía de la habitación y de repente, de un momento a otro, de golpe, abría la puerta y enfocaba la vista en el paciente. El paciente que estaba fingiendo miraba la puerta, miraba al entrevistador y bajaba la cabeza y miraba otra vez al piso. O sea, había un reflejo de atención propositiva que hacía el paciente. Eso era fingimiento, porque la persona que está con hipoproxexia o aproxexia no va a responder bien a los estímulos de afuera, porque la atención está baja. Entonces, si uno abre la puerta de golpe, el paciente no va a hacer ningún movimiento. El paciente no va a dirigir su atención a la puerta que se ha abierto de golpe y luego va a bajar la vista, no. El paciente con aproxexia y hipoproxexia está en un estado permanente de falta de atención. Por lo tanto, no va a haber esa respuesta y entonces era captado en falta, diremos así, uno se daba cuenta del fingimiento al hacer esa maniobra. Abrir de golpe y observar al paciente que tenía el que estaba fingiendo, miraba como reflejo a la puerta, porque estaba teniendo normal atención y era un reflejo de mirar hacia el lado del estímulo y luego tratar de fingir nuevamente que estaba aproxéxico. Entonces, puede haber esto por alteraciones, entonces, y también por alteraciones psíquicas en ciertos cuadros de conversión, de disociación, la persona puede estar con esta situación de no atender al entorno, pero hay otros procesos que están rigiendo en ese sentido. Los más comunes son por fingimiento y ganancia secundaria. Y las paraproxexias. Las paraproxexias es una dirección alterada del foco de la atención, donde la persona está más enfocada en algo que en otras cosas de su entorno. Esta es una situación que se ve en las personas hipocondríacas que tienen la característica de estar atendiendo algunos síntomas físicos y al atenderlos permanentemente los hipertrofian las molestias. Entonces, lo que sería simplemente una taquicardia se convertiría en un riesgo de un trastorno del ritmo para el paciente hipocondríaco. Entonces, su atención está focalizada en sus propios síntomas físicos, podríamos decir, y de esta manera el paciente está hipertrofiando la percepción y la atención sobre un determinado síntoma físico, un dolor de cabeza. Entonces el paciente está constantemente enfocado a esa sensación, a esa situación, y entonces psíquicamente le va dando más importancia a este síntoma y de esta manera va a empezar con las quejas de preocupaciones que podría tener algo grave, buscaría ayuda. Entonces se ve mucho en las personas hipocondríacas que tienen esta dirección alterada en el foco de atención que llamamos paraproxexias. Las hiperproxexias, miren, todo lo contrario de las hipoproxexias. Es un estado atencional aumentado donde la persona, su atención está permanentemente por encima de la media y es una atención tanto activa como pasiva aumentada. Las personas que tienen un trastorno paranoide, ya sea como un trastorno como tal o un trastorno de personalidad tipo paranoide, son personas que están en una atención permanente a su entorno porque andan a la defensiva. Por lo tanto, ningún detalle se les puede pasar. Estas personas pueden estar caminando por la calle, todo eso, y de repente pasa un auto. Y ese auto vuelve a pasar porque está buscando alguna dirección, ellos reparan. Ellos, entre los múltiples autos que han pasado, han reparado que ese auto ha pasado 2 veces, mientras ellos caminaban por esa acera. Incluso algunos pueden darse cuenta de la placa. No solamente mirar el auto, sino en la placa. Y como que esa placa, el número les ha quedado
registrado porque han estado atentos a todo lo que estaba pasando en su entorno. Si este paciente paranoide piensa que hay un complot contra sí, entonces, ¿cómo no va a andar observando eso? Este paciente paranoide con hiperprosexia va a estar caminando y se va a dar cuenta quién está detrás. Va a caminar una cuadra o 2 cuadras, y si esa persona, por azar de la situación, está detrás de él se va a dar cuenta y va a sentir que lo persiguen. Entonces va a agarrar y se va a meter a una tienda. Se va a meter a una tienda para determinar si el sujeto pasa o qué está sucediendo. Entonces, miren cómo bajo esta situación de un trastorno, en este caso una paranoia, la tensión está tan elevada que el paciente está permanentemente en contexto, ubicándose y haciendo eso. Eso también se ve en muchos pacientes obsesivos cuyo pensamiento es repetitivo, es frecuente sobre algo y está atento a ese tipo de idea que es repetitiva, que es frecuente y que la persona trata de no tener ese tipo de idea, pero la idea tiene como si tuviera fuerza propia, vida propia, y vuelve a su mente y a su pensamiento sobre esa idea. Entonces, su estado es como de atención permanente a ese tipo de idea y de pensamiento que está teniendo. Pero la paranoia es el modelo muy adecuado de esta hiperprosexia, de esta atención aumentada a través de esta capacidad que se tiene de manejar la atención de forma muy sostenida. Y en relación a las alteraciones de la orientación, pues tenemos lo que es la desorientación. Puede ser en tiempo, en lugar, en persona, y acontece de que cuando uno está hospitalizado, muchas veces puede haber alguna alteración en la orientación en el tiempo. Está el paciente desorientado en tiempo. Es leve si puede fallar por un día, una fecha y todo eso. En pacientes hospitalizados, como están bajo un mismo régimen, los días de la semana empiezan a confundirse. Y puede que sea sábado y el paciente tener la idea de que es viernes y es sábado. Entonces puede fallar por un día o dos y tenemos que tener cierta flexibilidad, luego hacer una siguiente entrevista e ir valorando la desorientación. Pero cuando el paciente falla por el mes, falla en el año, entonces teóricamente tenemos un problema. Hay una desorientación franca en el paciente porque esas son fallas ya muy llamativas. También puede haber una desorientación en lugar. El paciente puede salir de su casa y tener dificultades para retornar y pueden perderse. Esta desorientación en lugar puede ser el inicio de un cuadro de demencia. Las personas de edad están orientadas en un lugar, se ubican bien, salen, pero de repente al volver de un lugar se pasan por una cuadra donde tenían que bajarse en el micro, se pasan por una cuadra porque se han distraído o justamente porque no están orientando bien el lugar, se bajan y no pueden llegar a su casa durante bastante tiempo. Están media hora, una hora ubicándose. Esta desorientación en lugar a veces puede ser el primer inicio de un cuadro cognitivo de demencia, y no es raro que a veces debutan algunos ancianos su demencia con el hecho de que se pierden y horas están caminando por el rumbo sin orientarse dónde está su casa. El falso reconocimiento. El falso reconocimiento es más una situación donde hay factores emocionales y negación que existe, y de esta manera el paciente puede no reconocer a la otra persona momentáneamente. Se dice que puede ser la negación como un mecanismo de defensa y de esa manera no reconoce a la otra persona. La desorientación en persona. Sí es una situación generalmente grave, porque la persona no está pudiendo responder adecuadamente a la orientación y a su propia ubicación en persona.
Esto puede ser una lesión orgánica como un estado de intoxicación, un estado de un síndrome orgánico agudo, y el paciente entonces no puede responder ni puede ubicarse en persona porque está confusa, desorientada en todas las áreas, en tiempo, en lugar e incluso en persona. Ahora, ha habido cuadros histéricos disociativos donde la persona ha tenido una situación conflictiva y de repente ha venido un cuadro disociativo mental. Imagínense ustedes a la gente que está en la guerra. La gente que va al frente, muchos de ellos enfrentan un conflicto psíquico. El hecho de ser una persona que cree en la paz, que es incapaz de matar a otro y que se ve confrontado con la necesidad por sus valores y por la situación de su país de enfrentar y tener que matar a una persona. Entonces entra en un conflicto entre su deber de defender su patria y matar a alguien y sus propios principios morales de no querer matar a otro ser humano. Entonces en su mente puede haber un conflicto y puede haber una desorientación que tiene que ver con una pérdida de la capacidad de darse cuenta dónde está y quiénes son los enemigos y quiénes son su grupo. Entonces, en este tipo de causas, de cuadros histéricos disociativos que se ha visto en las guerras, el soldado con el arma está apuntando a su compañero, está apuntando a otro lado, porque está desorientado y no se reconoce a él ni se conoce al otro. Entonces, este puede ser un conflicto intrapsíquico que requiere que el paciente sea llevado y sacado del frente. Hay que reconocer y hay que indicar que estos cuadros disociativos que tienen que ver con procesos de desorientación no son voluntarios. No está fingiendo el paciente tener desorientación, sino que está teniendo un conflicto intrapsíquico que le quita la capacidad de orientarse. Y de esta manera, entonces, llega a ser un peligro para sí o para los otros. Pero esto lo hace como una expresión de un conflicto, no lo hace porque está fingiendo. Al estar fingiendo sería otro tipo de comportamiento y habría otro tipo de actitud. Acá el paciente no es consciente de esto, no es voluntario, pero sí está expresando un conflicto serio de desorientación. Ahora, clasificando a las alteraciones de la orientación, podríamos decir que se pueden clasificar las alteraciones de la orientación según sus factores causales. Entonces tenemos una desorientación orgánica que se debe a una lesión del sistema nervioso central o puede ser una alteración del organismo que secundariamente afecta al cerebro. Por ejemplo, una intoxicación, una alteración hidroelectrolítica. Entonces, el paciente puede estar fallando en su atención, pero también se acompaña de un déficit de la sensopercepción y de la memoria. Entonces, la desorientación orgánica que ocurre por enfermedades del organismo, falla la atención, hay un déficit de la sensopercepción y también de la memoria. Incluso pueden tener alteraciones sensoperceptuales tipo alucinatorias. En los estados de supresión a sustancias, por ejemplo, puede haber una desorientación orgánica, pero es por una respuesta a la supresión a una sustancia. Y tienen esto, falla la atención, alteraciones de la sensopercepción y de la memoria. En la desorientación apática, eso se ve más en las enfermedades mentales tipo esquizofrenia, donde el sujeto tiene una actitud autista encerrado en sí mismo, por lo tanto, no tiene ningún tipo de interés en relacionarse con su entorno. ¿Por qué? Porque está, diremos así, imbuido en un estado de autismo, de no relacionamiento con el otro, de no necesidad de relacionarse con el otro, con una apatía y una bulia. También puede haber esta desorientación apática en las depresiones. La persona que está deprimida y en un grado importante de depresión también
no está interesada en saber la hora del día, la fecha, porque está totalmente imbuida en su sufrimiento personal. Esas depresiones importantes donde se alteraba tanto la atención, obviamente que resultaba en un estado también de desorientación apática en todos los niveles, tiempo, lugar y todo esto. Entonces, estas dos son por patologías psiquiátricas, la esquizofrenia y la depresión. Y entrando a la última parte y siguiendo con la clasificación según factores causales, están la desorientación delirante y alucinatoria. En este caso, el paciente con un cuadro psicótico va a tener trastornos del continuo del pensamiento y de la percepción. Por lo tanto, dentro de su mente, que está alterada en el contexto psicótico, va a ser una desorientación. Entonces, si una persona piensa que es el Mesías y que ha venido a salvar el mundo en este contexto delirante alucinatorio, su memoria y su orientación va a estar dirigida al contexto en el que está viviendo. Entonces, probablemente se referirá que está en años diferentes a los que está viviendo. Orientará su sistema al contexto psicótico para que tenga relación. ¿No? Si alguien se cree, por ejemplo, Carlomagno, en su sistema de desorientación, estará viviendo en el contexto del medioevo. Entonces se orientará y tendrá una relación de fechas y todo reorientadas a ese sistema delirante y alucinatorio que compaginará con su enfermedad y su desorientación. Finalmente, la desorientación por trastornos asociativos, que es un trastorno, es una desorientación incoherente, porque la alteración que se ve en un tipo de esquizofrenia llamada epifrénica, el paciente no puede relacionar su entorno, su discurso, su orientación, porque su pensamiento se ha vuelto totalmente incoherente. No hay organización de las ideas. Por lo tanto, el paciente no hila una idea con la otra, una idea con la otra, de manera tal que toda la desorientación que llamamos por ese lenguaje disgregado, llamamos una desorientación incoherente. No tiene ningún tipo de relación en este discurso que no puede tener dos ideas hilvanadas adecuadamente. Entonces, esto se ve en enfermedades graves, psicóticas, donde las líneas de asociación de las ideas están perdidas. No hay una forma lógica de relacionar una idea con la otra, por lo tanto el lenguaje es totalmente irregular, es totalmente desorganizado y por lo tanto la desorientación que llamamos es incoherente porque no te va a dar y no te va a poder responder a la búsqueda de este tipo de capacidad orientativa de la persona. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de esta clase, que son las alteraciones de la atención y la orientación, básicamente. Ahí les recomiendo que revisen el material que les he enviado para que vean la parte teórica de lo que hemos desarrollado y la base del libro que tenemos de Mario Argandoña como base también de esta unidad. Reciban un saludo afectuoso y estamos entonces viéndonos el siguiente jueves con la siguiente unidad, estimados alumnos. Muchas gracias por su atención. Preguntas, por favor, envíenmela al correo institucional para que esté resolviéndolas. Un gusto saludarlos. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches, estimados alumnos. Un gusto compartir. Hasta luego.